Pasamos a la segunda parte, que es la purificación del corazón. 24. Cristo apela al corazón del hombre. Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. 16 de abril del 80 a 20 de abril del 80. Como tema de nuestras futuras reflexiones, quiero desarrollar la siguiente afirmación de Cristo que forma parte del Sermón de la Montaña. Habéis oído que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, versículos 27 al 28. Parece que este pasaje tiene un significado clave para la teología del cuerpo, igual que aquel en el que Cristo hizo referencia al principio y que nos ha servido de la base para los análisis precedentes, y entonces hemos podido darnos cuenta de lo amplio que ha sido el contexto de una frase, y más aún, de una palabra pronunciada por Cristo. Y se ha tratado no sólo del contexto inmediato surgido en el curso de la conversación con los fariseos, sino del contexto global que no podemos penetrar sin remontarnos a los primeros capítulos del libro del Génesis. Omitiendo las referencias que ahí hay a los otros libros del Antiguo Testamento, los análisis precedentes que han demostrado cuán amplio es el contexto que comporta la referencia de Cristo al principio, la enunciación a la que ahora nos referimos, y esto es Mateo 5, versículos 27 y 28, nos introducirá con seguridad no solo en el contexto inmediato en que aparece, sino también en su contexto más amplio, en el contexto global, por medio del cual se nos revelará gradualmente el significado clave de la teología del cuerpo. Esta enunciación constituye uno de los pasajes del Sermón de la Montaña, en los que Jesucristo realiza una revisión fundamental del modo de comprender y de cumplir la ley moral de la antigua alianza. Esto se refiere sucesivamente a los siguientes mandamientos del Decálogo. Al quinto mandamiento, no matarás. Mateo 5, versículos 21 a 26. Al sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Mateo 5, 27 a 32. Es significativo que al final de este pasaje aparezca también la cuestión del libelo del repudio, Mateo 5, 31 y 32, a la que alude ya al capítulo anterior y al octavo mandamiento, según el texto del libro del Éxodo, en Éxodo 27. No perjurarás, antes cumplirás al Señor todos tus juramentos. Mateo 5, versículos 33 al 37. Sobre todo, son significativas las palabras que preceden a estos artículos y a los siguientes del Sermón de la Montaña. Palabras con las que Jesús declara, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino a consumarla. Mateo 5:17. En las frases que siguen, Jesús explica el sentido de esta contraposición y la necesidad del cumplimiento de la ley para realizar el reino de Dios. El que practicare y enseñare estos mandamientos, este será tenido por grande en el reino de los cielos. Mateo 5:19. Reino de los cielos significa reino de Dios en la dimensión escatológica. El cumplimiento de la ley condiciona de modo fundamental este reino en la dimensión temporal de la existencia humana. Sin embargo, se trata de un cumplimiento que corresponde plenamente al sentido de la ley, del decálogo de cada uno de los mandamientos. Solo este cumplimiento construye esa justicia que Dios como legislador ha querido. Cristo, Maestro, advierte que no se dé una interpretación humana de toda la ley y de cada uno de los mandamientos contenidos en ella, tal que no construya la justicia que quiere Dios como legislador. Si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. En este contexto aparece la enunciación de Cristo según Mateo 5, del 27 al 28, que trataremos de tomar como base para los análisis presentes, considerándola juntamente con la otra enunciación según Mateo 19, 3 al 9, y Marcos 10 como clave de la teología del cuerpo.
Esta, lo mismo que la otra, tiene carácter explícitamente normativo y confirma el principio de la moral humana contenida en el mandamiento que dice no adulterarás, y al mismo tiempo determina una apropiada y plena comprensión de este principio, y esto es una comprensión del fundamento y a la vez de la condición para su cumplimiento adecuado, que se considera precisamente a la luz de las palabras de Mateo 5, versículos 17 al 20, ya referidas antes, sobre las que hemos llamado la atención hace poco. Se trata aquí, por un lado, de adherirse al significado que Dios legislador ha encerrado en el mandamiento no adulterarás, y por otro, de cumplir esa justicia por parte del hombre que debe y sobreabunda, y debe sobreabundar en el hombre mismo, y esto es que debe alcanzar en él su plenitud específica, y estos son, por así decirlo, los dos aspectos del cumplimiento en el sentido evangélico. Nos hallamos así en la plenitud del ethos, o sea, en lo que puede ser definido como la forma inferior, como el alma de la moral humana. Los pensadores contemporáneos, como por ejemplo Schiller, ven en el Sermón de la Montaña un gran cambio, y precisamente en ese cambio del ethos, una moral viva en el sentido existencial, y no se forma solamente con las normas que revisten la forma de los mandamientos y de los preceptos y de las prohibiciones, como en el caso del no adulterarás. La moral en la que se realiza el sentido mismo del hombre y del ser hombre, que es al mismo tiempo cumplimiento de la ley mediante la sobreabundancia de la justicia a través de la vitalidad subjetiva, y se forma en la percepción interior de los valores, de la que nace el deber como una expresión de la conciencia y como respuesta del propio yo personal. El ethos nos hace entrar simultáneamente en la profundidad de la norma misma y descender al interior del hombre como sujeto de la moral. El valor moral está unido al proceso dinámico de la intimidad del hombre. Para alcanzarlo no basta detenerse en la superficie de las acciones humanas, sino que es necesario penetrar precisamente en el interior. Además del mandamiento que dice no adulterarás, el decálogo dice también no desearás la mujer del prójimo. En la enunciación del sermón de la montaña, Cristo une en cierto sentido el uno con el otro. El que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Sin embargo, no se trata tanto de distinguir el alcance de esos dos mandamientos del decálogo, cuanto de poner de relieve la dimensión de la acción interior a la que se refieren las palabras no adulterarás. Esta acción encuentra su expresión visible en el acto del cuerpo, acto en el que participan el hombre y la mujer contra la ley, que lo permite exclusivamente en el matrimonio. La casuística de los libros del Antiguo Testamento, que tendía a investigar lo que según los criterios exteriores constituía este acto del cuerpo y al mismo tiempo se orientaba a combatir el adulterio, habría a este varias escapatorias legales. De este modo, basándose en los múltiples compromisos por la dureza del corazón en Mateo 19:8, el sentido del mandamiento querido por el legislador sufría una deformación y se apoyaba en la observancia meramente legal de la fórmula, que no sobreabundaba en la justicia interior de los corazones. Cristo da otra dimensión a la esencia del problema cuando dice: el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Según traducciones antiguas, ya la hizo adúltera en su corazón. Fórmula que parece ser más exacta. Así pues, Cristo apela al hombre interior, y lo hace muchas veces y en diversas circunstancias, y en este caso aparece particularmente explícito y elocuente, y no sólo respecto a la configuración del ethos evangélico, sino también respecto al modo de ver al hombre, y por lo tanto no es sólo la razón ética, sino también el respecto al modo de ver al hombre. Así también la antropológica y la que nos aconseja así detenernos largamente sobre los textos de Mateo 5, 27 y 28 que contienen las palabras que Cristo pronunció en el Sermón de la Montaña. Ik kan grandisseurs zeggen voor een solch nuursegward eens, genshen juwekste, die dat alter ethos, relativer als, die werkten die agus in ihrer vorm, als segene soler. Nu de song und, relativer ne der alter getses woord, schikt überall kunt wen ikt, aber sagt ich. Max Schiller, Der Formalismus.
in der Ethik und die materielle Urteilung Hall. Verlag M. Neumayer, 1921, página 316, número 1. Éxodo 20:17 y Deuteronomio 5:21. Como pueden notar, estas connotaciones y aclaraciones fueron sacadas por el Papa tanto de la Biblia como de un libro en alemán. Continuando con la lectura. Sobre esto, la continuación de las meditaciones presentes y el texto de la Vulgata ofrece una traducción fiel del original. I am mochetetus est em in corde suo. Efectivamente, el verbo griego mocheu es transitivo, y en cambio en las modernas lenguas europeas adulterar es un verbo intransitivo, de donde la versión ha cometido en adulterio con ella. Y así en el italiano, allí ha commesso adúltero con lei nel suo cuore. Versión a cargo de la Conferencia Episcopal Italiana en 1971, muy similar a la versión del Pontificio Instituto Bíblico de 1961 y a la versión a cargo de Su Santidad Garofalo en 1966 en francés, A Della Comis Danson Coeur y L'Adultère avec elle, Biblia de Jerusalén, París, 1973. Traducción ecuménica París, 1972, Crampon. Solo Filion traduce A Della Comis y L'Adultère Danson Coeur. En inglés, has already committed adultery with her in his heart. Versión de Douay en 1582. Igualmente la versión estándar revisada de 1611 a 1966 de R. Knox en la Nueva Biblia en inglés y la Biblia de Jerusalén de 1966. Y en alemán, hat in seinem Herzen schon überhaupt mich erwecken. Traducción unificada de la Sagrada Escritura por el encargo de los obispos de los países de la lengua alemana en 1979. Y en español, ya cometió el adulterio con ella en su corazón. Biblia de la Sociedad de 1966 y en portugués, ya cometió adulterio como ella no su corazón. M. Source, Sao Paulo, 1933. En polaco, en la traducción antigua, Józia Szudocznik, Wyserku Suomi. Última traducción, Józiu Swoim Sarkuduk Sulfil Sinia Kutsolotsua, Biblia Disialexia. Muy peculiar manera de hablar de este caballero, ¿no creen? En diferentes idiomas. Vamos a continuar con la lectura en el capítulo siguiente, número 25.